No pocas veces nos resulta más fácil mirar mis problemas, mis dificultades, mis preocupaciones, antes que tener la mirada fija en Jesús, olvidándome un poco de mí mismo. Jesús está siempre con nosotros. No tenemos nada que temer. Sí, si nos parece que está dormido en un rincón, es porque quizás lo hemos arrinconado. Pero porque solo acudimos a Él en nuestras necesidades, en lugar de permanecer en Él. Y cuando uno tiene la mirada fija en Jesús, se mantiene en sus palabras y permanece en su amor, nada ni a nadie ha de temer. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto, tomado de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al agua: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «Pero, ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Entendemos y comprendemos el texto de hoy como una nueva parábola, pues como ya sabemos y estamos recordando, está repleta de simbolismos. Pensemos esto y hagamos esta composición del lugar para así dialogar con Jesús. Las barcas y su rumbo indicado por Jesús son las distintas comunidades cristianas que han creído en Él y se dirigen por la fe en su persona y mensaje hacia la orilla, el destino único de la vida cristiana, la vida eterna. Recordemos una vez más el mar. El mar es símbolo de lo mundano, del mal, del pecado. La tempestad, el huracán, es signo del poder del maligno, de Satanás, del pecado. La fuerza de lo mundano y de la carne, signo de tentaciones. Jesús en la barca es signo de la presencia oculta, pero real, de Jesús en las comunidades cristianas en nuestra vida. El miedo es símbolo de la increencia, de la duda que el Señor no podrá llevar a cabo su obra, pensando que hay una fuerza más poderosa, la del mal, la seducción del pecado. Comprendamos las tempestades que nos pueden atormentar como evangelizadores en esta escuela de la palabra que nos encontramos. Tempestades, huracanes de fuera y de dentro de la misma iglesia, de la misma comunidad. La gente de este mundo sin Dios hace una caricatura de la iglesia y pretende hacer pensar que está en crisis. Es una institución arcaica, está a punto de su extinción. Son los que ponen en cuestión la vida eterna y reducen la fe a una simple y vulgar ideología humanista. Se piensa en una salvación por medio de la democracia,
o en erradicar científicamente cualquier sufrimiento, dolor, el mal, o en un progreso y justicia meramente social, una ilusoria felicidad creada en el futuro, o pensar que la educación es la solución a todos los problemas. Claro está, hay cosas buenas, humanamente hablando, pero nuestra fe va mucho más allá. Es decir, a veces lo mundano quiere hacer desaparecer la vida del mundo futuro, queriendo escapar de la muerte científicamente, alargando la esperanza de vida en un futuro de 200 años. Podemos ser capaces de vivir hasta más de 150 años. Hoy en día, los huracanes no solo vienen de lo mundano, de pensar que este mundo lo es todo y no hay nada más, sino que esa levadura maligna también va fermentando desde dentro de la Iglesia. Hablemos menos de Dios, hablemos menos de la vida eterna, hablemos menos de... y al final acabamos como cualquier ONG, que no es mala, es buena, pero eso no es la Iglesia y eso no es la vida cristiana, nada que ver. Y pues desde dentro de la Iglesia vemos escándalos por todos los lugares también. Sacerdotes pederastas, escándalos de acusaciones entre autoridades eclesiásticas, entre tantas cosas que podríamos decir. Hoy descubrimos entre los discípulos y Jesús dos reproches. El de los discípulos. Se quejan de la indiferencia de Jesús ante sus miedos. Y el reproche de Jesús por su falta de fe. Desde la perspectiva humana, ante la tribulación del mundo que impone la doctrina del relativismo, con sus ideologías, ante los escándalos de algunos miembros de la Iglesia, pues el evangelizador puede llegar a pensar, el Señor no dice nada, no hace nada, está dormido, no le importa nuestros miedos, nuestros sufrimientos. Jesús, ante el miedo y angustia de nosotros, los discípulos, se expresa a sí mismo como el Dios creador, el Señor de la creación. Cuando preguntan los discípulos, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Saben que la Escritura se refiere a este como al Dios creador y providente. Pero aún así, sus mentes están embotadas, y también quizás las nuestras. No entendemos quién es Jesús, en quién hemos de tener puesta nuestra esperanza. Tranquilo, es el Señor de cielo y tierra. El día de hoy se nos invita a confiar en esa orientación que Jesús ha dado a nuestras vidas en comunidad, en la fe que otorga vida eterna, que se va alimentando en la escucha de la palabra, los sacramentos, el servicio, de la caridad. No consiste tanto la fe en confiar en poderes milagrosos, o gestos extraordinarios. Un poder que ciertamente Dios tiene, pero no tiene en su proyecto actuar de ese modo, sino amando. Y amando, como decimos, mediante el sufrimiento. Misterio que solo comprende quien se deja amar por Dios y ama del mismo modo. El anuncio del Evangelio trata de la salvación, no de este mundo y de sus cosas, de estas preocupaciones y problemas que nosotros tenemos, sino de la salvación del pecado y de la muerte. Lo primero, en la intención de acudir a Jesús, no debe ser las cosas o preocupaciones nuestras, que a veces es bueno también sacarlas, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos va a purificar nuestra intención y nos va a decir, ¿todavía no tenéis fe? ¿Todavía no tienes fe? Es que la fe es confiarse en Jesús, en su persona,
tranquilo, pase lo que pase, el Señor está. No tienes nada que temer, ni siquiera a la muerte. El creyente no debe tener miedo a nada, ni siquiera a la enfermedad o a la muerte, porque está con Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios, Señor de cielo y tierra, que ha convertido la muerte en un paso, y la enfermedad, incluso la enfermedad y el sufrimiento, en un signo para dar gloria a Dios. San Marcos nos invita a creer en Jesús, en su persona. Él es el Hijo de Dios, identificando la fe con ser discípulos de Jesús, acompañándole en esa victoria sobre el mal, a fuerza de bien. Jesús en esta escuela nos enseña a enfrentar el mal a fuerza de bien y sabiendo tomar como mediación, un medio más, el mismo sufrimiento. Hoy el Señor nos reprende preguntándonos a cada uno, ¿aún no tienes fe? Jesús recuerda que es manso, humilde de corazón. Su amor servicial, compasivo, sacrificado, es el único camino hacia la orilla, hacia la vida del mundo futuro. Contemplemos hoy a Jesús, confiando en Él como Señor de la creación y Salvador nuestro.